La palabra del Señor dice así, hermanos, Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermanos, hoy día vamos a ver el mensaje de Jesucristo a sus seguidores y como ya les he adelantado, vamos a ver qué es lo que verdaderamente significa ser su discípulo. ¿Qué es lo que significa ser su discípulo? Y lamentablemente vivimos en una época en la que mucha gente no sabe eso. Literalmente a veces llamamos cristiano a cualquier persona que diga que va a alguna iglesia, ya consideramos que debe ser un creyente, que debe ser un discípulo de Jesucristo, pero la realidad es completamente otra. El día de hoy Jesucristo nos va a decir que sus verdaderos discípulos, y esto les va a sonar raro quizás, pero lo vamos a explicar poco a poco, son aquellos que aborrecen su vida, odian su vida. Ahora, hermanos, vamos a hablar de eso y hoy día voy a explicarles qué significa esto y cómo tampoco podemos llevarlo a un extremo. Pero literalmente Jesucristo es lo que nos va a decir. Aquellos que aborrecen su vida, ellos son los que verdaderamente lo están siguiendo. Ellos son los que verdaderamente son sus discípulos. Y ahora, estas palabras, hermano, como ya sabemos en el Evangelio de Juan, provienen de Jesucristo ya en su última semana de vida, antes de ir a la cruz. Estamos en los últimos capítulos del Evangelio de Juan, en los cuales, si bien todavía nos falta bastante para estudiar, Juan nos va a presentar, hermanos, los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Y estos últimos días van a ser caracterizados por mucha enseñanza. Jesucristo en estos últimos días y especialmente la última noche que va a tener con sus discípulos en la última cena, hermanos, Jesucristo no va a desperdiciar el tiempo y se va a dedicar a enseñar y enseñar y enseñar, cumpliendo lo que Él mismo dijo de que Él vino a este mundo para predicar, para enseñar. Y literalmente hasta ir a la cruz, hermano, es lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer, enseñar y enseñar. Y hoy día nos va a mostrar qué es verdaderamente ser su seguidor. Y como ya les dije, hermanos, mucha gente no entiende esto. No entiende qué significa ser realmente seguidor de Jesucristo. Algunos creen que ya están siguiendo a Jesucristo simplemente por venir a la iglesia. Algunos creen que están siendo fieles a Jesucristo porque se compran poleras que digan yo amo a Jesús o sigo a Jesús o Jesús te ama. Algunos creen que son cristianos simplemente por tener alguna especie de cultura cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Porque son personas que están acostumbradas a ir a conciertos cristianos, a cantar música cristiana, a saltar, bailar, jugar dentro de la iglesia. Y como están rodeados de supuestamente cristianos, creen que ya son discípulos de Cristo, que ya son sus seguidores, que ya son verdaderamente sus discípulos. Algunos creen, hermano, que ser discípulos de Jesucristo es tener tu mejor vida ahora. Y lamentablemente eso es lo que la mayoría de las iglesias de la prosperidad, no, todas las iglesias de la prosperidad enseñan. Dicen de que si tú eres discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces ahora todo va a ir bien, vas a tener tu mejor vida, vas a encontrar prosperidad, tus sueños cumplidos. Mucha gente cree que eso es ser discípulo de Jesucristo. Ser discípulo de Jesucristo significa utilizar a Jesucristo como si fuera el cajero del banco al cual puedo recurrir todo el tiempo. Si necesito un mejor auto, si necesito esto o aquello. Entonces Él está para resolverme todos mis problemas, todos mis conflictos en este mundo, por lo cual voy a tener mi mejor vida ahora. Para algunos, ser discípulo de Cristo, hermano, es una opción. Y lamentablemente esto es algo que he dicho en algunas otras exposiciones, pero hay iglesias, y hoy día vamos a confrontar y refutar esto también. Hay iglesias, hermanos, que por algún motivo, incluso he escuchado esto en iglesias bíblicas, por algún motivo han separado el concepto de creyente y discípulo como si fueran dos cosas distintas. Estas iglesias dicen de que tú puedes ser un creyente, un cristiano,
puedes haber puesto tu fe en Cristo, pero quizás todavía no eres un discípulo. Eso viene después, ¿sí? En otras palabras, puedes haber sido salvo, puedes haber llegado a la salvación por Cristo, pero todavía no estar siguiéndolo realmente como un discípulo entregado a tu Señor. Y hay iglesias, hermanos, que conciben de que eso es posible, de que puede haber verdaderos cristianos que no están siguiendo a Jesucristo como Él quiere ser seguido. Verdaderos cristianos que no son todavía sus discípulos. Pero hoy día, hermanos, vamos a ver de que eso es completamente equivocado y va completamente contrario a lo que Jesucristo nos dice en este pasaje. Jesucristo va a decir, el que quiera servirme, tiene que seguirme y tiene que estar dispuesto a morir si es necesario por mi causa. Y eso, hermanos, esto es un llamado a todos, no solamente a algunos espirituales, algunos con una medida espiritual más elevada que otros no. El llamado de Jesucristo el día de hoy, hermanos, va a ser específicamente a todos. Y esto lo podemos comprobar por cómo comienza este pasaje. Este pasaje en Juan capítulo 2, hermanos, comienza con ciertas personas que se están acercando a Jesucristo, que tienen las intenciones de conocerlo, que al parecer quieren ser sus seguidores. Y como les he mencionado, hermanos, Jesucristo no va a perder el tiempo y literalmente los va a confrontar con qué significa seguirlo a Él. Escucha una vez más el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesucristo. Este pasaje, hermanos, literalmente comienza mostrándonos, presentándonos a unos griegos que están buscando a Jesucristo. Unos griegos que se están acercando a Él aparentemente porque quieren seguirle, porque quieren conocerlo y quieren seguirle. Y como les he mencionado, hermanos, Jesucristo va a aprovechar cualquier momento y no va a perder el tiempo y les va a mostrar a estos hombres inmediatamente qué es lo que significa seguirlo. Y ahora, hermanos, les llamo la atención a esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, por más de que estas personas parece que recién se están acercando a Él, que han escuchado de Él y que quieren conocerlo un poco más, en otras palabras, recién están comenzando su vida cristiana, por así decirlo, hermano, Jesucristo no va a diluir el mensaje, no lo va a hacer más fácil para poco a poco intentar convencerlos de que lo sigan. Jesucristo no le va a tener miedo, hermanos, a decirle a las personas que estaban comenzando o pensando en seguirlo, decirles de frente y directo qué es lo que esto va a significar. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque algunos de nosotros no estamos dispuestos a hacer esto. Algunos de nosotros vemos personas que recién están comenzando el camino y entonces no hay que enfrentarlos realmente con todo, ¿sí? No hay que mostrar realmente todo lo que esto puede costar poco a poco, ¿sí? Porque cuidado se asusten, cuidado se vayan, cuidado ya no quieren. Jesucristo, hermano, no va a hacer esto. Y en las diferentes exposiciones que hemos tenido tanto del Evangelio de Juan como del Evangelio de Lucas hemos visto esto. En un momento Jesucristo va a estar rodeado de multitudes que dicen querer seguirlo y de frente los va a confrontar con qué significa seguirlo. Y los va a confrontar con qué es lo que significa realmente ser su discípulo. Unos hombres se van a acercar a Jesucristo y le van a decir, Jesucristo, yo quiero seguirte, pero primero déjame que tengo que hacer esto o aquello. Si Jesucristo fuera pragmático como muchos de nosotros somos, hubiera dicho, ya está bien, sabes, ve a hacer lo que tienes que hacer y luego cuando tengas tiempo me sigues. Jesucristo más bien les va a decir, no, deja a los muertos que entierren a sus muertos y tú ven, toma tu cruz y sígueme. Hermano, Jesucristo va a ser así. Y este pasaje es muy importante que lo reconozcamos de esta manera porque como les he mencionado, aquí nos encontramos con unos griegos que no se nos dicen sus nombres, no se nos presentan de manera explícita quiénes son, pero podemos deducir de que son hombres y mujeres probablemente, los cuales están atraídos en alguna manera por Cristo. Y quieren conocerlo y quieren acercarse un poco a Él. Y Jesucristo de entrada les va a mostrar qué es lo que verdaderamente significa ser sus discípulos. Ahora, pero antes de entrar a todo lo que Jesucristo les va a decir, hay varias cosas que tenemos que reconocer en este pasaje y tengo que explicarles para que conozcan bien qué es lo que está sucediendo en esta circunstancia. Había ciertos griegos. ¿Por qué griegos? Si te acuerdas, en las anteriores exposiciones hemos visto de que estamos en la fiesta de la Pascua.
una fiesta que era judía, una fiesta en la que todos los judíos alrededor de Jerusalén tenían que viajar para festejarla, la fiesta más importante dentro de las fiestas que tenía el pueblo judío como nación. Pero esta fiesta, hermanos, y como en el Antiguo Testamento se nos dice de manera explícita, no estaba reservada solamente para los judíos de sangre, sino que esta fiesta, hermanos, era una fiesta en la cual también podían participar lo que en la época de Jesucristo se conocían como los prosélitos. Estos prosélitos eran personas que no pertenecían por sangre, no eran descendientes de Abraham por sangre. Eran personas las cuales podían ser griegas, romanas, egipcias o de las diferentes naciones que rodeaban al pueblo judío, pero que habían decidido servir o seguir al único Dios verdadero, a Jehová, en el Antiguo Testamento, como se lo presenta en el Antiguo Testamento. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Por varias cosas. Uno, no sé si te acuerdas, pero los judíos dijeron en los pasajes anteriores, todo el mundo se está yendo con Cristo. Y en cierta manera estamos viendo un poco de eso. Jesucristo sí está llamando mucho la atención. Jesucristo acaba de llegar a Jerusalén y acaba de ser recibido supuestamente como el rey del pueblo. Literalmente, hermanos, miles de personas lo habían recibido de esta manera en Jerusalén. Y los judíos, sabiendo todos los milagros que Jesucristo ya había hecho, y de manera especial el milagro que hizo con Lázaro, resucitándolo de entre los muertos, los judíos sabían, esto va a llamar demasiado la atención, y es específicamente lo que estaba sucediendo acá. Estaba llamando tanto la atención Jesucristo, que literalmente incluso prosélitos que no eran parte del pueblo por sangre, sino que habían venido a adorar a la fiesta de la Pascua porque habían decidido seguir y creer en el Dios del Antiguo Testamento, ellos también estaban preocupados por querer conocer a Jesucristo. Ahora, esto, hermanos, tiene varios detalles que no me puedo saltar así nomás. Porque, por si acaso, en los planes de Dios, hermanos, siempre estuvo el salvar al mundo, el salvar a las naciones. Dios, hermanos, sí, yo sé que escogió en el Antiguo Testamento a un pueblo especial, los judíos, aquellos que son parte de la descendencia de Sem, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas como se los conoce, eso es verdad. Pero en ningún momento, hermano, la salvación y la obra de Dios estuvo limitada solamente a ellos. Si tú ves desde el Antiguo Testamento, especialmente el pacto noético, tú vas a encontrar de que dentro de los propósitos de Dios siempre estuvo salvar todo tipo de personas. Es más, la promesa que Dios le dio a Abraham en el Génesis capítulo 12, ¿qué es lo que Dios le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente un pueblo, sino absolutamente todas las naciones de la tierra. El profeta Isaías le va a decir al pueblo de Israel que ellos habían sido dados como luz a las naciones. Jesucristo, hermano, ya nos dijo en este mismo evangelio de que él tenía ovejas de otro rebaño. ¿Te acuerdas en el capítulo 10? Hemos visto eso hace algunos meses. Jesucristo, cuando habló de sus ovejas, habló acerca de los judíos, sí, pero también habló de que él tiene ovejas en otro rebaño, haciendo referencia a de que su pueblo escogido no solamente pertenece a aquellos que son del linaje de Abraham. Es más, hermano, no sé si sabías esto, pero Jesucristo dijo de que después de su primera venida y su muerte y su ascensión, literalmente las cosas ya no iban a girar alrededor del pueblo judío. Escucha lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 21, versículo 43. Y esto es importante porque ya estamos empezando a ver esto en el Evangelio de Juan. De que hay personas fuera del pueblo judío las cuales están buscando a Jesucristo y como vamos a ver más adelante, probablemente ellos no lo están buscando como los judíos para tentarle, para ponerle trampas, o como los judíos simplemente para ver milagros, sino realmente parece que lo están buscando de manera sincera porque quieren conocerlo. Y estos hombres son griegos. Y ahora, hermano, como les he adelantado, escucha lo que Jesucristo va a decir, Mateo 21, versículo 43. Por tanto os digo, y esto Jesucristo le está diciendo a los judíos, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es interesante, hermano, porque después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambiaron. Y la religión ya no gira alrededor del templo, ya no gira alrededor de los judíos, sino que Jesucristo les dijo que este reino, el cual su Padre había planificado desde antes de la fundación del mundo,
y va a ser dado ahora a otro tipo de personas. Estas personas, hermanos, somos nosotros los gentiles, aquellos que no somos por sangre descendientes de Abraham. Jesucristo mismo dijo, hermano, que esto iba a suceder. Y cuando tú lees la historia del cristianismo, te vas a dar cuenta de eso. No estoy despreciando a los judíos como si ya no tuviera nada o ninguna parte en los planes de Dios. Yo personalmente creo que todavía tienen. Romanos capítulo 11, Pablo va a ser explícito respecto a eso. Pero la verdad, hermanos, de que cuando tú lees el Nuevo Testamento en el libro de Hechos mismos, tú te puedes dar cuenta en el libro de Hechos de que las cosas ya no giran alrededor de los judíos, sino que la palabra se empezó a extender por todas partes y literalmente vamos a tener el apóstol, uno de los apóstoles más importantes en el Nuevo Testamento, siendo llamado el apóstol a los gentiles, a los extranjeros. Y de esa manera la palabra de Dios se extendió por Éfeso, por Galacia, por Corinto y por todas las regiones del mundo, a tal grado que el apóstol Pablo va a decir, yo he predicado en todo el mundo. Y esto, hermanos, es muy importante porque el Nuevo Testamento, mucho de lo que nos va a mostrar es lo que ya estamos viendo en los evangelios. Es lo que ya vemos en la misma vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo no va a tener ningún reparo en decir, Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, no solo para el judío, sino también para el griego, a todo aquel que crea. Esta salvación no está reservada solamente para algunos, sino está abierta para todo el mundo. Este mismo evangelio, hermano, comenzó así. De tal manera amó Dios que al mundo. Y entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el evangelio el apóstol Pablo va a decir, Gálatas capítulo 3, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay varón. Esta salvación ha sido provista absolutamente para todos. Incluso en el libro de Hechos, cuando los judíos, cristianos judíos, se reunieron, tuvieron que reconocer esto. Escucha lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Sí, Dios tiene un pueblo, y no solamente es el pueblo judío, sino es un pueblo que se extiende por todo el mundo. Y Jesucristo, ya vemos acá, vino a llamar y a salvar no solamente a judíos, sino a todo tipo de personas. Y hermanos, gracias sean dadas a Dios por eso, porque si no tú y yo no estaríamos aquí ahora. Porque Dios pudo haber elegido, hermanos, salvar solamente a una nación. Dios pudo haber elegido salvar solamente a una etnia. Pero no, Él decidió salvar, hermano, a todo tipo de personas, de todo tipo de naciones, de todo tipo de familias, de todo tipo de culturas. Y si no fuera por eso, tú y yo no estaríamos aquí ahora, literalmente. Y ya vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de que hay estos griegos que también han escuchado a Jesucristo y quieren conocer a Jesucristo y quieren saber quién es Él. Habían venido a la fiesta porque parece que ya eran prosélitos judíos que estaban adorando y cumpliendo las fiestas que Moisés había mandado en el Antiguo Testamento, que dicho sea de paso no solamente eran para los judíos, sino también para los extranjeros dentro del pueblo. Y estos griegos ahora se acercan, nos dice el versículo 21, y esto es algo que hay que estudiar, se acercan a Felipe. Y escucha lo que dice el versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Por algún motivo, estos griegos tuvieron algún miedo de acercarse directamente a Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo algún tipo de miedo, hermano? Porque en los evangelios tú vas a encontrar de que muchas personas se van a acercar directamente a Jesucristo. A veces de escondidas, pero sí, igual se van a querer acercar hasta el punto de estar muy cerca de Jesucristo. Incluso van a haber personas con mucho atrevimiento para la época, como la mujer con flujo de sangre, no sé si te acuerdas en el Evangelio de Lucas, la cual era una mujer relegada de la sociedad que literalmente tenía prohibido acercarse a las personas y menos todavía un hombre. Más todavía un hombre. Pero esta mujer se va a acercar a Jesucristo a tal grado de tocar incluso su manto. En los evangelios se nos presentan personas con bastante atrevimiento, lo cual no lo estoy diciendo como si fuera algo malo por si acaso, pero que Jesucristo está enseñando en una casa y que van a hacer un agujero en el techo para meter a su amigo que estaba enfermo y que Jesucristo lo pueda sanar. Entonces hemos visto en repetidas ocasiones, por si acaso, que Jesucristo va a estar abierto a que las personas se le acerquen. Literalmente, los discípulos en algún momento le van a decir a los niños, ustedes no se acerquen, y Jesucristo va a decir qué les pasa y se va a enojar y les va a decir, dejen que los niños se acerquen a mí.
Jesucristo, hermano, no tenía problema de estar en contacto con publicanos, con pecadores, con mujeres, con varones, con judíos, con griegos también, con niños, con enfermos, con leprosos, con personas que para la sociedad eran inmundas. Jesucristo no tenía problema de acercarse a ellos y de que ellos se acerquen a Él. Pero por algún motivo, estos hombres se acercan no a Jesucristo directamente, sino primeramente a Felipe. Esto puede tener varias razones. Sinceramente creo que la razón más importante es que Felipe era de Betsaida, como nos dice este pasaje. Betsaida estaba en el borde, estaba en el borde haciendo frontera con la región sirofenicia. Eso significa de que este borde de Betsaida, donde vivía Felipe, estaba en bastante contacto con los griegos. Es más, tenía tanto contacto con los griegos que un hombre judío como Felipe tiene un nombre griego. El nombre Felipe es un nombre griego. Entonces, podemos nosotros ver acá de que es muy probable de que estos hombres se acercan a Felipe. ¿Por qué? Porque tenían cierta familiaridad con Felipe. Entonces, en vez de acercarse directamente a Jesucristo, dicen, ¿sabes? Hablemos con Felipe, que él probablemente nos conoce, él habla nuestra lengua, él incluso tiene cierta influencia de nuestra cultura. Y hermanos, sabemos que el ser humano normalmente hace eso, ¿o no? El ser humano, siendo un ser social como Dios nos ha creado, pero normalmente buscamos asociarnos con personas con las cuales vemos que tenemos algún tipo de familiaridad. Entonces estos hombres se acercan a Felipe y Felipe, aquí las cosas se complican un poco más, porque por algún motivo no va a ir tampoco directo a Jesucristo, sino que va a ir ahora primero a Andrés. En un momento vamos a ver por qué es que sucedió esto. Pero estos griegos, hermano, aquí hay algo que sí debo resaltar. Como les he adelantado ya, parece que no se están acercando a Jesucristo como hemos visto otras personas acercarse a Jesucristo. El pasaje no nos dice de que estos griegos estén viniendo por milagros, y la Biblia nos dice eso cuando pasa eso. Cuando había personas que se acercaban a Jesucristo porque tenían un familiar enfermo que querían que se sane, la Biblia nos dice, hermano, estos hombres trajeron a este familiar porque querían que se sane. La Biblia nos dice eso. El apóstol Juan nos ha mostrado esto en el capítulo 4, por ejemplo. Cuando un hombre se le acercó a Jesucristo con la intención de que sane a uno de sus siervos. Eso, hermano, era común, pero por algún motivo aquí no se menciona tal cosa. Estos griegos tampoco se están acercando a Jesucristo como los judíos se acercaban, sobre todo en la última etapa de su ministerio, para tentarle, para probarle, sino que estos griegos, y esto es importante resaltar, hermano, le están rogando a Felipe que haga algo para que puedan conocer a Jesucristo, porque quieren simplemente ver a Cristo. Quieren simplemente tener contacto directo con Él. Y eso, hermano, debe llamar nuestra atención, porque no, como he mencionado, estos hombres parece que sí se están acercando a Él con el deseo de verdaderamente seguirle, de verdaderamente conocerle a Él. No se están acercando específicamente por los beneficios, porque Él puede multiplicar la comida, porque Él puede sanar enfermos, sino literalmente el texto dice, ellos le rogaron, incluso le rogaron a Felipe. Esta no fue una petición así nomás, este fue un ruego. Y le rogaron y le dijeron, queremos ver a Jesús. Queremos acercarnos a Él, queremos conocerlo personalmente, uno a uno. Esto, hermanos, es llamativo, porque como he mencionado, estos hombres, al parecer, podríamos deducir por este tipo de detalles en este pasaje, no tienen intenciones como otros hombres, sino que literalmente su intención, hermano, es queremos a Cristo, lo queremos a Él. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Versículo 22. Felipe va a salir y se lo va a decir a Andrés. Ahora, ¿por qué es que pasa esto? ¿Sí? Andrés también era un nombre griego, ¿sí? Así que probablemente también podría haber tenido algún tipo de familiaridad con los griegos del versículo 20, con esos griegos que están buscando a Jesucristo. Pero probablemente aquí hay un detalle, y es de que Andrés era el hermano de ¿quién? Espero que sepan, hermano, normalmente siempre se dice Andrés, el hermano de Pedro, era el hermano de Pedro. Y si había un hombre influyente dentro de los 12 discípulos, era Pedro. Y entonces, para acercarse a Jesucristo en este tipo de burocracia dentro de los apóstoles, no sé por qué habrá habido algo así, sinceramente, porque Jesucristo no creo que haya mandado algo así, pero se va Felipe, luego se va Andrés. Andrés tenía
era amigo era hermano de Pedro. Pedro tenía bastante influencia y era bastante espontáneo y bastante incluso impulsivo en diferentes ocasiones. Y en el libro de Hechos lo vamos a encontrar liderando a los apóstoles, incluso y a la iglesia, por un buen periodo de tiempo. Pero también hay un detalle más. Cuando tú estudias, hermano, la vida de los apóstoles, vas a encontrar de que Jesucristo tenía 12 apóstoles, sí, pero no tenía una relación íntima con todos de la misma manera. Jesucristo tenía 12 apóstoles, hermano, pero va a tener una relación íntima y muy cercana específicamente con 4. Incluso algunos dicen solo con 3. Pedro, Juan, Jacobo, y ahí entra en cuarto lugar Andrés. Cuando tú leas los evangelios vas a encontrar eso. Jesucristo le va a dar a estos 4 hombres algunas oportunidades especiales que no le va a dar a otros. Por ejemplo, a Pedro y a Juan le va a permitir estar en algunos milagros que no permitió que estén otras personas. A Pedro, a Juan y a Jacobo, Jesucristo les va a pedir al final de su vida, vengan y oren conmigo. Oren conmigo. El apóstol Juan sabemos de que fue alguien que tuvo tanta cercanía con Jesucristo que literalmente se recostó incluso encima de Jesucristo. Y Andrés, hermano, es uno de los discípulos, es uno de los apóstoles más mencionado, y al parecer era uno que también estaba entre ese círculo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Estaba en ese círculo íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Aparte también, hay un detalle que esto se aplica tanto a Andrés como a Felipe. Cuando tú conoces la historia de Andrés y de Felipe desde el capítulo 1, y esto es importante, de este mismo evangelio, tú te vas a encontrar con que tanto Andrés como Felipe, cuando se enteraron de Jesucristo, uno de sus deseos más espontáneos y inmediatos fue buscar a alguien para que conozca a Cristo. Felipe, por ejemplo, apenas se enteró de Jesucristo, fue a buscar a Natanael. Y eso te muestra, era un hombre que quería que conozcan a Cristo. Andrés hizo lo mismo, se enteró de Jesucristo, inmediatamente fue a buscar a su hermano Pedro. Así es como Pedro llegó a conocer a Jesucristo. Entonces vemos a estas 2 personas con nombres griegos, con al parecer alguna familiaridad con estos griegos, estos hombres que desde el principio de que conocieron a Jesucristo estuvieron buscando que otras personas lo conozcan. Andrés específicamente dentro del círculo más íntimo de Jesucristo. Y entonces espero, hermanos, que eso les ayude a entender un poco de por qué quizás hubo este tema de primero fueron a Felipe, luego fueron a Andrés. Y entonces, ahora nuestro texto nos dice, llegaron a Jesucristo, ¿sí? Llegaron a Jesucristo, versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y es aquí donde Jesucristo, hermano, no va a perder el tiempo y va a enseñarles tanto a sus apóstoles como a estos hombres griegos. Yo creo que aquí están involucrados estos hombres griegos. No sé por qué algunos autores dicen que tal vez no. No entiendo por qué no. No entendería por qué se nos presenta todo esto de estos griegos buscando a Cristo para luego decir de que lo que Jesucristo enseñó no los tomó en cuenta estos hombres, sino lo que yo creo sinceramente es de que Jesucristo sabe por qué estos hombres vinieron. Sabe, y eso nos dijo el Evangelio de Juan desde el principio. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre porque él ya sabía lo que hay en el hombre. ¿Y te acuerdas el encuentro que Jesucristo tuvo con Nicodemo? ¿Te acuerdas? Nicodemo se le va a acercar a Jesucristo y va a intentar acercarse con un poco de diplomacia y respeto. Y Jesucristo va a ir directo al grano porque sabía lo que ese hombre necesitaba escuchar. Y le va a decir directo, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Y hermano, probablemente está pasando lo mismo acá. Jesucristo sabe lo que estos hombres que están siendo atraídos en cierta manera a Jesucristo, que tienen algún tipo de deseo de conocerlo y acercarse a Él, Jesucristo sabe lo que estos hombres necesitan escuchar. Y lo que necesitan escuchar es qué es lo que significa ser sus discípulos. Lo que estos hombres necesitan escuchar es qué es lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo y qué es lo que va a requerir de aquellos que quieran seguirlo. Y es así como vamos a comenzar ahora esta sección en este pasaje. Jesucristo lo primero que va a hacer, versículos 23 y 24, es mostrarle a estos hombres qué es lo que Él iba a hacer. ¿Cuál iba a ser su obra? Y ahora esto, hermanos, está íntimamente ligado con el discipulado. Con aquellos que quieran ser discípulos de Jesucristo, obviamente necesitas saber qué es lo que Cristo hizo.
¿Por qué vas a seguir a Cristo? Esa es una pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué vas a seguir a Jesucristo? ¿Por qué? Y esto es importante porque ya una vez más, déjenme repetirles, ha habido muchas personas que han estado dispuestas a seguir a Jesucristo, incluso en el pasaje anterior, porque creían que Jesucristo les iba a dar una nación grande, les iba a dar prosperidad, les iba a hacer milagros, les iba a resolver la vida. Pero no estaban tomando en cuenta la obra principal que Cristo vino a hacer en su primera venida. Y tú no puedes ser un discípulo de Cristo si no entiendes bien a qué vino Él en su primera venida o no. Es más, puedes creer que eres su discípulo, pero lo estás siguiendo por los motivos equivocados. Porque el motivo por el cual seguimos a nuestro Señor Jesucristo es porque Él es el Salvador de nuestros pecados. Él es aquel que nos sustituyó en esa cruz sufriendo la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido. Es por eso que Jesucristo va a comenzar a hablarles a estos hombres que quieren seguirle, y lo primero que va a hacer es presentarles la obra que Él va a cumplir en unos días. ¿Y cuál es esta obra? Su muerte. Escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 23 y versículo 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escucha el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muchas cosas que hablar de estos versículos, sinceramente espero, hermanos, que nos alcance el tiempo. Primero, Jesucristo está presentando su muerte acá, pero no está presentando su muerte de cualquier forma. Jesucristo está presentando su muerte como una victoria. Y esto, hermanos, es muy importante. Jesucristo está presentando su muerte como una victoria. Y esto es una victoria, escucha bien, porque su muerte estaba planificada. Su muerte era parte del plan. Su muerte no fue un accidente. Su muerte sí fue, hermano, una desgracia. El que los judíos hayan matado a su Mesías es una desgracia. Pero esa desgracia, hermano, era parte del plan de Dios para que Cristo salga victorioso y su pueblo también. Y esto lo recalco y es algo que ya hemos visto en las semanas pasadas, pero escucha lo que Jesucristo va a decir, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora. Espero, hermano, que eso te recuerde de que varias veces ya los judíos intentaron matar a Cristo, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque su hora no había llegado. Pero ahora Jesucristo dice: ya llegó la hora. Porque su muerte, hermano, no fue una tragedia específicamente, no fue un accidente. Su muerte estaba planificada, con fecha y hora. Y Jesucristo ya sabe, estamos a unos días, y yo voy a morir. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es por eso que los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 4, hemos visto eso las semanas pasadas. Cuando hablen de la muerte de Jesucristo van a hablar como aquel plan determinado, ya predestinado, que Dios ya había dicho que iba a suceder. Esa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, los líderes judíos se reunieron para matarlo, para conspirar en contra de él, van a contratar incluso falsos testigos para lograr incriminarlo. El pueblo incrédulo, los judíos mismos que decían creer en él y que lo reconocieron como su rey en su entrada triunfal, luego van a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sí, hermanos, ellos van a hacer eso. El imperio romano va a conspirar con los judíos para matar a Jesucristo. Vamos a ver eso más adelante. Pilato, Herodes, van a ser partes de la conspiración para matar a Jesucristo. Pero hermano, todo eso estaba yendo de acuerdo al plan que Dios tenía. Es por eso, hermano, que Jesucristo dice acá: ya ha llegado la hora, ya ha llegado la hora. Es por eso que Jesucristo ya nos dijo antes: a mí por si acaso nadie me quita la vida, yo la pongo. Entonces sí, hermano, vamos a ver, y como ya hemos empezado a ver en este evangelio, a los judíos, al pueblo incrédulo, a los romanos, los judíos, incluso los saduceos, los fariseos que se odiaban entre sí, se van a aliar como amigos para ir en contra de Cristo y conspirar en contra de Él. Ya hemos visto las diferentes ideas y maquinaciones que ellos estaban haciendo para poder matarlo. Pero hermano, todo estaba yendo de acuerdo a lo que Dios había planificado para su Hijo en su primera venida. Él vino, hermanos, a morir. Y si todo está yendo de acuerdo al plan, escucha, su muerte no puede ser una derrota, sino su muerte es una
victoria. Es por eso que escucha una vez más, teniendo eso en mente, escucha lo que dice el versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora en la que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice? Por algún motivo no dice va a ser asesinado, por algún motivo no dice va a ser muerto, aunque Jesucristo lo dijo ya en otras ocasiones. Pero ¿qué dice? Va a ser, hermano, glorificado. Y Jesucristo aquí está usando palabras muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Él, para referirse a sí mismo, está usando el título del Hijo del Hombre. Hermano, espero que todos ya conozcan bien ese título. Ese título nos lleva, hermano, Daniel capítulo 7. Cuando Dios a través del profeta Daniel nos va a hablar de este Hijo del Hombre que es el Mesías, el cual si tú lees Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14, es aquel al cual se le va a dar dominio sobre todas las naciones y reina por encima de todos. Jesucristo, hermanos, está dando ese título a sí mismo. Ese Hijo del Hombre, el cual el profeta Daniel va a decir que va a venir en las nubes para tener potestad y dominio sobre todo. Ese Hijo del Hombre ante el cual todos se van a arrodillar para servirle. Jesucristo, hermano, está usando ese título para sí mismo. Porque Él, aunque va a morir como el peor de los malhechores, aunque va a morir, hermano, en esa cruz que era utilizada como una vergüenza, como una humillación, como una de las peores humillaciones en aquella época, aunque va a morir al lado de dos ladrones, Él no está muriendo como un criminal. Él está muriendo como el Hijo del Hombre, el Mesías, el heredero del universo, el Hijo de Dios. Y hermano, esto es muy importante, porque si tenemos al Hijo del Hombre, al Mesías, al Hijo de Dios muriendo, su muerte, hermano, no es una derrota, no puede ser una derrota, porque Él tiene el poder literalmente para librarse de todo eso. Más adelante, por eso Jesucristo le va a decir a Pilato, tú no tienes ningún poder sobre mí, ningún poder sobre mí. Yo estoy yendo a la cruz porque yo quiero ir a la cruz. Porque de esa forma es que Jesucristo iba a obtener la victoria sobre la muerte, sobre el pecado para su pueblo, y es de esa forma que Jesucristo va a ser coronado. Y hermano, Jesucristo dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su muerte no es una derrota, es una victoria. Cristo sabía que su muerte, hermano, no es el fin. No iba a ser el fin. Su muerte, hermano, iba a ser una transición. ¿Para qué? Para que Él sea coronado como el Rey. Para que Él sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Vayan conmigo, hermano, a Filipenses capítulo 2, porque este patrón que vemos acá, Jesucristo hablando de su muerte, y Jesucristo pero presentándola como el momento en el que va a ser glorificado, o lo que necesita suceder para que Él sea glorificado, va muy acorde, escucha lo que el apóstol Pablo nos va a decir más adelante. Y es por lo que Jesucristo enseñó, hermano, que el apóstol Pablo luego interpretó sus palabras de esta manera. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11, porque escucha la transición que el apóstol Pablo nos va a presentar respecto a la obra de Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Lo mismo que Cristo está haciendo en Juan. Nos está diciendo, mi hora ya ha llegado. Voy a morir. Sí, eso va a suceder. Pero ese no es el fin. Ese no es el fin. Escucha lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, el apóstol Pablo sabe, la humillación de Cristo solamente fue una transición para que Cristo sea coronado como Rey. Hermano, hay un motivo por el cual, como iglesias cristianas, nosotros, a diferencia de los católicos, no tenemos una cruz con el Cristo sufriente ahí. Espero que entiendas por qué. Hermano, no es simplemente por tradición, sino porque nosotros, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz por nuestros pecados. Pero ese no fue su fin. Él fue coronado.
Él se levantó y fue glorificado por su Padre. Es por eso que normalmente en las iglesias cristianas ponemos una cruz vacía. Sí, queremos recordar esa cruz. Sí, queremos recordar de que Jesucristo estuvo ahí y que la cruz es el centro de nuestra fe, es la verdad. Pero hermano, ese no fue el fin. Ahí no terminó. La cruz, hermano, para Jesucristo fue una transición para la gloria. La cruz para Jesucristo, hermano, fue el camino literalmente a la gloria. Y ahora, esto que estamos viendo en el Evangelio de Juan, hermano, hubiera sido muy bueno que sus discípulos estuvieran escuchando bastante bien. Porque lamentablemente, como vamos a ver más adelante en este mismo Evangelio, cuando Jesucristo muera, sus discípulos se van a olvidar de lo que Cristo les dijo acá y literalmente van a creer de que fue una derrota. Por eso los discípulos se van a ocultar, van a tener miedo, se van a escapar. Después Jesucristo va resucitado, los va a tener que buscar, los va a tener que confrontar, les va a tener que decir por qué son tan tardos en entender, les va a tener que abrir la mente a las Escrituras y entonces van a entender recién, no había sido la muerte el fin, no había sido la muerte el final, una derrota, sino que Cristo ha vencido y ahora manda a todos que se arrepientan y que le sigan y que lo reconozcan como el Rey. Eso es, hermanos, el por qué Jesucristo aquí nos presenta esto. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su muerte, como les he mencionado, hermanos, iba a ser el camino para la gloria. Sí, iba a tener que sufrir. Sí, hermano. Pero ese solamente era el camino para ser glorificado. Y este patrón, les ruego, hermanos, que tomen muy en cuenta. Porque este patrón también se da en todos los que seguimos a Jesucristo. La gloria, hermano, para nadie llega antes que la cruz. Al cristiano también se nos va a mandar, toma tu cruz, sígueme, y vas a llegar a la gloria. Eso es verdad. Pero hermano, el sufrimiento, la muerte normalmente llega antes que la gloria, igual que nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, Hechos capítulo 14, es necesario que suframos muchas cosas antes de entrar al reino de nuestro Señor. Para nosotros, hermano, Jesucristo reina ahora, pero el precio para que Él reine como lo conocemos fue que Él sufra esa cruz. Ese fue el precio que Él tuvo que pagar para salvarte a ti, para conseguir la victoria como un rey sobre la muerte, sobre el pecado. Y de esa manera, hermanos, vencer sobre sus enemigos. Y esto yo sé, hermanos, que es contrario. Los griegos, nos va a decir 1 Corintios, para ellos era locura. ¿Cómo es eso? ¿Alguien muriendo y al mismo tiempo venciendo? Sí, yo sé, hermano, que es locura. Pero la sabiduría de Dios es locura para el mundo, es locura para el hombre. Y lo necio para los hombres, lo necio de Dios es más sabio que todo lo que pueda tener el hombre. Y sí, parece una locura, pero esta es la obra que Cristo vino a hacer. Él vino a morir por nosotros y su muerte, hermanos, iba a ser la victoria para que Él sea coronado como rey y su pueblo sea vencedor sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todos sus enemigos. Y ahora, después de esto, en el versículo 24, Jesucristo nos va a presentar su muerte como el fundamento de su obra. Como, hermano, lo central de su obra. Escucha lo que Jesucristo va a decir. De cierto os digo. Ahora, espero, hermanos, que ya conozcan estas expresiones. Amén, amén, hermano. Cuando un rabí utilizaba de cierto os digo, es porque les está diciendo, no se duerman, abran bien los oídos, no se quieren perder esto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, Jesucristo nos está diciendo, escucha, para esto es que he venido, para morir. Y mi muerte es fundamental, es necesaria. Y Jesucristo aquí nos va a poner un ejemplo, una ilustración, va a utilizar el grano de trigo para que entendamos esto. Hermano, si tú quieres cosechar algo, primero tienes que enterrar el grano. Eso es lo que tiene que suceder. La semilla se tiene que descomponer y entonces da fruto. Y Jesucristo, hermano, yo sé que tal vez hay muchas cosas que se pueden hablar, detalles sobre esto, no me quiero meter específicamente a detalles de lo que la ciencia dice acerca de las semillas o algo así, porque Jesucristo, hermano, simplemente quiere que entendamos acá esto. Así como nosotros tenemos que enterrar una semilla para que ella pueda crecer y dar fruto, hermano,
Jesucristo, como dijo el profeta Isaías, va a ser sepultado. Va a morir y va a ser sepultado. Y usando esta ilustración, Jesucristo nos dice, escucha, es de esa manera en la cual vamos a tener fruto. Es de esa manera en la cual va a crecer una planta, como vamos a ver un poco más adelante, la cual nadie va a poder detener y va a cubrir toda la tierra. Es de esa manera, hermanos, que como un poco de levadura se va a leudar absolutamente todo. Eso es lo que Jesucristo nos va a decir. En un momento vamos a ver eso. Pero su muerte es fundamental. Si Él no moría, no vamos a ver fruto. Así como sería tan irracional que tú creas que sin plantar una semilla, que sin ponerla bajo tierra va a crecer una planta y va a dar fruto. Es completamente irracional. Jesucristo nos está diciendo lo mismo. Mi muerte es necesaria y es el fundamento de mi obra. Es por eso, hermanos, que Jesucristo va a ser muy duro con aquellas personas que incluso van a intentar evitar que muera. No sé si te acuerdas, pero en algún momento Jesucristo le va a decir a sus discípulos, yo voy a morir. Varias veces les va a decir eso. Yo voy a morir. Van a venir los judíos, van a venir los romanos y me van a matar. Y Pedro, Mateo capítulo 16, le va a decir, Señor, que nunca te suceda tal cosa. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo le va a responder, hermano Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tus ojos en las cosas del cielo y tienes tus ojos puestos en las cosas de la tierra? Hermano, Jesucristo le va a llamar casi Satanás a su mismo discípulo, que con buenas intenciones no quería que Cristo muera, no quería que Cristo sufra, pero Jesucristo sabía, ¿cómo me vas a pedir tal cosa? Para eso he venido. Ese es el fundamento, hermano, de mi obra. Es para esto que yo he venido, para morir por un pueblo, para dar mi vida por aquellos que el Padre me ha dado, para poner mi vida por mis ovejas. El buen pastor que hace, pone su vida por sus ovejas. Y es por eso que Jesucristo va a ser tan duro, hermano. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo acá. Jesucristo dice, hermano, si yo no muero, no va a haber fruto. Si yo no muero, las cosas aquí sí se terminan. Y estamos en un contexto, hermano, en el que la gente no entendía eso, y te soy sincero, en nuestra época la gente tampoco entiende eso. En la época de Jesucristo la gente no, lo que querían era Cristo, danos milagros. Cristo, danos prosperidad. Cristo, danos una nación próspera. Eso es lo que estaban buscando y para eso lo querían. Cuando se enteren que Jesucristo va a morir, como vamos a ver en las siguientes semanas, literalmente le van a decir, ¿qué? Pero nosotros hemos leído en la Escritura que el Hijo del Hombre permanece para siempre, el Mesías nunca va a morir. Y hermano, la gente en su época no entendía de que su muerte iba a ser el fundamento. Y como les dije, hermanos, sinceramente, la gente en nuestra época tampoco entiende eso en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, hermano, no es el fundamento por el cual atraemos a las personas. No es, en muchas iglesias no es. Pero escucha una vez más el versículo 24. Escúchalo una vez más porque hay algo que quiero que entendamos muy bien. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda, escucha, solo. Pero si muere, escucha, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que va a producir fruto, dice Jesucristo? Su muerte, hermano. Eso es lo que produce fruto. Es eso lo que produce fruto. Y esto, hermano, tiene grandes implicaciones y aplicaciones para nosotros. Hermano, nosotros no queremos, escucha, que nadie venga a la iglesia por otro motivo que no sea porque Cristo ha muerto en esa cruz. No queremos. Escucha bien esto. Porque Jesucristo dice, ¿sabes qué es lo que da fruto? Su muerte. Eso es lo que da fruto. Si alguna persona viene a nuestra iglesia por otros motivos, no está viniendo, no es fruto. No es fruto verdadero del Evangelio. No es fruto verdadero de la obra de Cristo. Hermano, y esto es muy importante recalcarlo porque Jesucristo dice, mi muerte es la que causa frutos. Mi muerte es la que va a producir los frutos. Es eso lo que produce verdaderos frutos. Pero en muchas iglesias no se atrae a las personas, hermanos, con la muerte de Cristo. No se atrae a las personas con el mensaje de la salvación que Cristo proveyó para nosotros en esa cruz. En muchas iglesias se atrae a las personas ¿cómo? Con música. Y hermano, las multitudes vienen si les das la música que les gusta. Obvio. Hasta los cantantes seculares atraen multitudes con música o no. Pero si tú entiendes este versículo,
Hermano, te voy a preguntar, ¿eso es verdadero fruto? No. Jesucristo dice, el verdadero fruto está fundamentado en mi muerte. La gente viene porque yo voy a morir por ellos, porque yo he muerto por ellos, por el sacrificio que yo hice por ellos. En muchas iglesias se atrae a las personas por el buen ambiente, por los amigos. Hermano, sabemos eso. Hermano, si tú entiendes esto, tú no quieres que nadie venga a esta iglesia que no sea porque Cristo ha muerto por esa persona. No es porque aquí tienes tus amigos, no es porque aquí nos llevamos bien, no porque aquí tenemos juegos, tenemos actividades. Hermano, esos no son frutos. Esos no son frutos. Eso es una forma de manipular a las multitudes para que se congreguen en un lugar, pero esos no son frutos del Evangelio. Esos no son los verdaderos frutos que produce Jesucristo. Jesucristo, hermano, dice, mi muerte es la que produce los frutos. Si atraemos a las personas, hermano, con otra cosa que no sea la muerte de Jesucristo, no estamos cumpliendo su obra, no estamos cumpliendo la gran comisión. Y hermanos, esto puede suceder, escucha bien esto, ¿sí? Incluso en iglesias sanas. Hermanos, yo he escuchado a personas que cometen este error, con buenas intenciones tal vez. Pero, hermanos, ven, porque aquí mi pastor predica bien, ¿sí? Sinceramente no creo que predicar tan bien. Hermano, tú no quieres que la gente venga por eso. Ven, vas a aprender de Cristo. Cristo ha muerto por ti. Ven a congregarte con aquellos por los cuales ha muerto. Ven a reunirte con aquellos por los cuales Cristo ha muerto. Ven a aprender más acerca de ese Salvador crucificado. No vengas por otras cosas. Y les soy sincero, hermanos, el día de hoy, si estás viniendo por otros motivos, no eres cristiano, no eres parte del pueblo, no eres los frutos que Jesucristo vino a dar. Porque es su muerte la que causa los frutos, hermano. Es su muerte la que causa los frutos. Es por eso que el apóstol Pablo, hermano, ¿qué va a decir? Los judíos me piden señales, los griegos me piden sabiduría, yo predico a Cristo. Yo me he propuesto no saber nada más que ¿qué? Que Cristo, pero no cualquier Cristo. Que Cristo y que dice Pablo, 1 Corintios 2:2, crucificado. Es ese mi mensaje. Ahora, por si acaso, eso no significa de que Pablo no hablaba de otras cosas. Pablo hablaba del matrimonio, Pablo hablaba de un montón de cosas, pero todo giraba alrededor de la muerte de Cristo. Porque es eso lo que da fruto. Ahora, aquí quiero ampliarme un poco. Porque cuando se utiliza la palabra fruto en el Nuevo Testamento, hermano, normalmente se lo utiliza para estas dos cosas. Personas que llegan a la iglesia, al evangelio, a la salvación. El apóstol Pablo va a decir, eso es fruto. Cuando tú predicas la crucifixión de Cristo, su muerte, cuando tú predicas a los perdidos de que ha venido un Salvador a pagar su condena, hermanos, eso causa de que algunos crean, se arrepientan de sus pecados y entonces la iglesia crezca en número. Eso, hermanos, es parte del fruto. Pero también, hermano, aquí no podemos saltarnos esto. Los frutos no solamente son los números de personas que están haciendo crecer la iglesia. Los frutos, hermano, también es el carácter de la vida. Escucha, los frutos son aquellas virtudes, son aquellas cosas como el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5, que el Espíritu Santo produce en nosotros. Esta vida nueva, esta vida que ahora ya no es dominada por el pecado, esta vida la cual ahora puede manifestar, no perfectamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Eso, hermano, también son frutos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué te traigo esto a la mente? Porque, hermano, ¿cuál es la roca sobre la cual está fundamentado todos los frutos que damos en nuestra vida? Hermano, es la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo. Los cristianos no necesitan que el pastor esté atrás de ellos como un policía para ver si están viviendo bien. No necesitan eso. No necesitas. Porque ¿sabes qué es lo que genera fruto en ti? Recordar que Cristo ha muerto en esa cruz. ¿Es eso suficiente? Y Pablo, hermano, tú vas a ver esto en el Nuevo Testamento. Cuando quiere que las personas vivan en santificación, cuando quiere que las personas den esos frutos de un carácter piadoso, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Les va a recordar Cristo. Pablo quiere que los maridos amen a sus esposas.
¿qué va a hacer? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por él. ¿Te das cuenta? Pablo quiere que demos frutos en nuestras familias. ¿Cuál va a ser el fundamento para dar esos frutos? La muerte de Cristo. Es eso lo que me va a guiar. No es simple moralismo, no es simples reglas, no. Son, sí, mandamientos que Dios nos da, pero con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Cristo. Es así, hermano, como se da verdadero fruto. Es así como se da verdadero fruto. Pablo quiere que la iglesia de Corinto no se divida, ¿sí? Que estén unidos, que tengan un carácter aprobado por el cual estén unidos. ¿Qué va a decir Pablo? ¿Quién ha muerto por ustedes? Le va a preguntar a los corintios. Hemos estudiado eso con el hermano Roberto. Pablo le va a preguntar eso a los corintios. ¿Ustedes se quieren dividir? Pedro, Pablo, Apolos. ¿Acaso Pedro ha muerto por ustedes? ¿Acaso Pablo ha muerto por ustedes? ¿Te das cuenta qué está haciendo Pablo para dirigir a los cristianos a dar un buen fruto? A dar frutos de un carácter piadoso. ¿Qué está haciendo Pablo? Guiándolos a la cruz. ¿Por qué, hermano? Por lo que Jesucristo dice acá. Es mi muerte la que da fruto, hermano. Es que las personas tengan sus ojos puestos en lo que yo hice en esa cruz, en aquel sacrificio, en la victoria que yo conseguí por ellos en esa cruz. Es eso, hermano, lo que va a dar fruto. No necesitamos nada más. William Hendrickson dice algo que quise citarlo. Escucha lo que dice. Aparte de la cruz, no hay cosecha espiritual. No hay. No va a haber. Si no predicamos, hermano, la cruz, si no se explica la muerte de Cristo a los pecadores, la iglesia podría crecer de otras maneras, pero no es verdadero fruto, ¿sí? Nunca vamos a tener verdadero fruto. Si no se está predicando a Cristo, si no estamos poniendo nuestros ojos en su salvación, en su muerte, hermano, los que vengan a la iglesia no van a crecer tampoco y van a dar frutos de santificación, no van a dar. Porque es su muerte, hermano, la que da frutos. Es eso. No es mi oratoria, no es mi labia, no es ni siquiera el conocimiento del pastor, no es el lugar, no es el ambiente, no son nuestros himnos. Es Cristo, hermano. Es su muerte. Es eso lo que va a dar fruto. Y si no estás dando fruto, lo que tienes que pensar es eso. ¿Dónde estoy poniendo mis ojos? Porque la cruz, su muerte, debería ser suficiente. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? El apóstol Pablo va a decir, ¿sabes? Todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí, que murió por mí. Es así como yo vivo la vida cristiana. Y es eso, hermano, lo que nos motiva, es eso lo que nos guía. Y su muerte, hermano, es suficiente para extender su reino. No necesitamos más cosas. No necesitamos promesas de prosperidad, no necesitamos milagros, no necesitamos ese tipo de cosas. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 hemos leído esto hace un momento, aunque no hemos leído otro pasaje, pero vamos a volver más adelante. Escucha lo que Jesucristo va a decir y va a utilizar aquí una ilustración muy parecida a la que hemos visto en el capítulo 12 de Juan. Jesucristo igual va a hablar de la semilla creciendo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Juan capítulo 12, Jesucristo habla de que su muerte es como una semilla puesta bajo tierra y que va a crecer y va a dar fruto. Y escucha, hermano, lo que Jesucristo nos va a decir acá. ¿Sabes qué nos va a decir? Su muerte es suficiente para que su reino se extienda. Esa predicación de la salvación que Él nos ha traído, la obra que Él hizo en esa cruz, hermano, es suficiente para que su reino se extienda por todo el mundo. Escucha lo que va a decir Jesucristo mismo, Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, después de leer esto, lee el siguiente versículo. Escucha lo que Cristo va a decir. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermano, su muerte es suficiente para que se extienda su reino por todas partes, por todo el mundo. No se necesita más, hermanos.
No se necesita otro tipo de estrategias, no se necesita manipulación, no se necesita falsas promesas. No. Se necesita, hermano, predicar a Cristo. Ya está, eso va a ser suficiente para extender su reino. Y escucha lo que el profeta Isaías nos dijo. Déjame leerte esto. Por temas de tiempo no les hago buscar. Isaías 53, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Escucha esto. El profeta Isaías, 700 años antes, nos está diciendo que Jesucristo iba a venir a morir, a pagar nuestros pecados. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahora escucha lo que va a decir el profeta Isaías. Algo muy parecido a lo que estamos viendo en Juan, acerca de los frutos después de su muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, ahí el profeta Isaías nos está diciendo casi lo mismo que Jesucristo. Él va a morir, y a través de su muerte después va a haber linaje, va a haber un pueblo. Va a llegar la salvación a todos aquellos que Él ha escogido. Él va a resucitar, vivirá por largos días. ¿Y qué va a pasar? La voluntad de Jehová va a ser prosperada. El plan de Dios eterno de salvación, de redención, se va a cumplir por su muerte. El profeta Isaías, hermano, nos presenta casi exactamente lo que Jesucristo nos dice. Es por eso que después de 2000 años estamos aquí todavía, hermano. Estamos aquí. Generación tras generación intentaron terminar con el cristianismo, nunca van a poder hacerlo. Mientras Cristo sea predicado en este mundo, mientras su cruz sea predicada, mientras su muerte sea expuesta, hermano, su reino se sigue expandiendo. No importa cuántos reyes, cuántos gobiernos se opongan a esto, se va a seguir expandiendo. Eso es inevitable. Porque Cristo dice, hermano, mi muerte va a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Eso nadie va a poder detenerlo. Para los romanos va a ser ilógico cómo alguien muerto, alguien que muere, luego va a traer mucho fruto. Aquí estamos. ¿Dónde está el imperio romano ahora, hermano? Creo que ya no existe, ¿verdad? Con todo su poder, con toda su gloria. Pero el pueblo de Cristo sigue, su reino se sigue extendiendo. Y ahora, hermanos, después de Jesucristo presentarle a estos discípulos, ¿cuál iba a ser su obra? Ahora Jesucristo, hermano, les va a presentar cuál es el carácter de sus verdaderos discípulos. Cómo es que sus discípulos van a vivir. Y eso Jesucristo lo va a hacer en el versículo 25 al 26. Pero hermanos, no quiero apurarme el día de hoy y no quiero resumírselos porque hay muchas cosas muy importantes que hacer. Y lo vamos a dejar para la próxima semana.